esta triple decepción de no poder ir a ganar la Conca Champions, no poder ganar la Liga y no poder ir al Mundial de Clubes, la directiva ya apunta a una regeneración, una reestructuración, donde estarían incluidos varios elementos de ataque. Por ejemplo, Diego Valdés es prácticamente un hecho que se va a Brasil, al Fortaleza. Un jugador que desde hace algunos meses, no solamente un semestre, Paco, bienvenido Paco Gabriel, ya traía de alguna manera cierta distancia con Jardine. Cuando empiezan los títulos, Diego Valdés, que en el primer título era imprescindible, después entre las lesiones y otros jugadores que aparecen, fue perdiendo protagonismo y bueno, Diego Valdés es un hecho prácticamente que se va. ¿Quieren que agreguemos, bueno, qué tan significativa te parece, Paco, esta salida en cuanto a pérdida americanista y cómo compensarla? Bueno, me parece, Javier, que no es la mejor versión de Diego Valdés. Diego Valdés llegó a ser el jugador más importante de América, casi era imprescindible en el 11 titular y después fue por lesiones o por distintas razones fue de más a menos hasta recientemente ya no ser tomado en cuenta, primero por la lesión y porque no llegó a estar al 100% ya en la liguilla. Creo que ya es momento de que se vaya Diego Valdés, quien llegó a ser, por supuesto, el jugador más importante de la América. ¿Coincide, Roberto? Jugadorazo, Diego Valdés. Y sí, creo que ya dio en el América lo que podía dar, lesiones, intermitencias en cuanto a potencial, en cuanto a cualidades. Bueno, no tiene otro jugador que pueda funcionar ahí como número 10, ¿no? Eric Sánchez ha hecho un gran trabajo, pero no es de las mismas características, ni pisa las mismas zonas con la autoridad que llegó a hacerlo Valdés. Pero sí, hay ciclos a veces que se terminan, aunque sea caer en ese lugar común, y creo que el de Diego Valdés ya terminó en América. Ahora la estrategia, Ricardo, y tú sabes de esto, es el Moneyball famoso, ¿no? Los jugadores que ya tienen que salir porque cierran ciclos, ¿cómo puedes todavía, evidentemente, generar un recurso, ¿no? Porque, por ejemplo, del Rosum se dice que lo quieren negociar en la propia Liga MX, ¿no? ¿Es momento de cerrar el ciclo de Diego Valdés? Sí, yo agregaría lo que bien mencionaron mis compañeros, desgaste. Desgaste en la relación, desgaste con los compañeros, es natural en el fútbol, por eso es importante renovarse. Se lo veo desgastado, la calidad la tiene y de sobra. A lo mejor llegar a otro equipo ahorita sería muy bueno para él y volverse a ilusionar, nuevos compañeros, nuevo proyecto. Entonces, agregar nada más eso, es un grandísimo jugador. Y esa posición, pues en los últimos partidos, a veces era el chiquito y a veces era el mismo Fidalgo, el que jugaba ya como media punta y ponía dos contenciones, uno de ellos el chiquito de ida y vuelta, y Cervantes, por ejemplo, o el regreso de Jonathan, que ese también está ya a punto de irse, ¿no? Está Brian, está Araujo, está Dil Rosun, está probablemente Jonathan, son varias las bajas y es una renovación la que tiene que hacer el América, porque pierde para mí una de sus fortalezas más importantes, que era el desequilibrio, la profundidad, la asistencia y el gol que tenían los jugadores que jugaban por fuera. A Jonathan Dos Santos, Hugo, cambiamos de jugador, se dice que le van a dar 6 meses más. ¿Te parece que Jonathan ya estuvo ahí o está bien? Sí, estoy de acuerdo que Jonathan es un jugador que ayuda mucho tácticamente. Tal vez a algunos no les guste su estilo del actual América, porque el América es muy dinámico. Y cuando llega el balón a sus pies, como que se detiene el juego. Entonces, eso para algún entrenador le puede servir en determinados momentos y en determinados partidos. Yo creo que sí es conveniente que Jonathan siga por lo menos 6 meses y ver y poderlo utilizar. Lo que sí noto es, como bien dijiste, el desgaste que hay entre Valdés y el técnico, Jardín también. Hay situaciones en las cuales, no sé si es por mentalidad, no creo que sea por nacionalismo, porque en un equipo pues no se ve, pero siempre quieras o no, como que un brasileño y otras nacionalidades, pues indudablemente a lo mejor no hay un feeling interesante. Pero como que he notado, digo desde fuera, que lo que detecto, no lo sé porque no he estado ahí dentro y veo cuál es el contacto, que no ha habido buen rollo, como que ha habido un distanciamiento entre Jardine y Jardine y Valdés. Y Brian. Bueno, otros jugadores, porque también lo que está pensando la directiva, si quieren cambiamos de jugador, es cómo no armar a tus rivales más próximos, porque Diego Valdés estará yendo a Brasil, hablaremos de Brian Rodríguez, que Brian está cerca del Inter de Miami, jugaría con Luis Suárez, su paisano, juega con Messi, obviamente La Plata, ¿no? Está en negociaciones. Ahora hablamos, Rodrigo Aguirre, ¿se tiene que ir, Roberto? No sé si se tenga que ir, pero no sé si preguntarle a él, ¿vas a ser el Aguirre del primer torneo
o del segundo y el tercero. No ha sido muy inconsistente, otro jugador con un potencial enorme. No sé si la incertidumbre de soy titular o no, soy centro delantero o no, porque no lo veo como centro delantero fijo. Hacía muy bien el trabajo acompañando a Henry Martín. Henry Martín que es una pieza fundamental, pero con la que no han contado cabalmente. Aguirre, yo te diría, depende de cómo lo vea Jardine. Me puedes rendir o no puedes volver a rendir lo que rendiste, y si no, pues busco a alguien. Es que en todos estos casos, como el de Jonathan, puedo prescindir de ti, pero ¿quién va a ocupar tu lugar? Jonathan, bueno, que se vaya si va a venir alguien que lo supla. Si no, creo que Jonathan Dos Santos es un jugador muy eficiente en su trabajo que te garantiza un mínimo de rendimiento. Entonces, en cada caso te vas, pero ¿quién viene en tu lugar? ¿Coincides con lo de Rodrigo? Sí, yo deshacerte de un jugador que ya viste que te funciona no es fácil. Además viene una pretemporada. O sea, para mí América se desgastó físicamente. Además de todo lo que se menciona en la parte anímica, ¿no? de los golpes que ha recibido recientemente, hubo un desgaste por la cantidad de partidos que era previsible. En el caso de Diego Aguirre, con el descanso, con las vacaciones, una muy buena pretemporada, yo no dejo ir a un jugador así. Bueno, sobre todo si le vas a dejar claro su rol, ¿no? Porque América por ahí dicen que busca Jardín un extremo izquierdo brasileño para sustituir a Brian, y también podrían estar buscando un 9 y decirle al propio Henry Aguirre, o sea, a ver, Henry, tú vas a ser el 2 y Aguirre va a ser el 3. No, ahí prescindirían de uno de ellos, ¿no? Sí, no todos los extremos brasileños son... No, aparte de brasileño, sí, un 9. Sí, a lo que voy es de que se puede ir Brian, se puede ir Aguirre. Valdés. Ya sabes lo que te dieron. Llegar a sustituirlos y a obtener los mismos resultados, no digo que sea un volado, pero no hay garantía. Cuando tienes un jugador así, hablas con él, evidentemente, ves si te puede regresar a ese nivel, si es un desgaste emocional, si es un desgaste físico, y con una buena pretemporada lo metes nuevamente en el rol que tú le vas a asignar. Yo no, insisto, primero, y antes de hacerte de jugadores en América, yo primero vería si ya tengo una garantía o ya tengo jugadores contratados que te pueden dar un buen rendimiento, y después entonces sí me empiezo Pero a desprender fíjate, de ¿cuántos partidos jugó? Esto es un tema, ¿eh? Sin centro delantero. O sea, nunca, teniendo a Esteban Lozano, que es un jugador de la sub-23, el más avanzado quizá, con buena presencia física, y que ahí está, no lo puso ni a él ni a Dávila, y habilitó bueno, jugó sin centro delantero. Empezó contra muchos Cruz Azul partidos. A veces con Valdés. Entonces, para mí es un tema eso. Rodrigo Aguirre, para mí yo lo veo mucho más jugando como segundo punta o como tiradito por el costado, pero no como centro delantero fijo él solo. Y creo que ha quedado demostrado. Sí se desgastó también, no tuvo un buen rendimiento, pero no creo que salga. Yo creo que se va a quedar junto con Henry y tratar de promover mucho más o tener más participación. Este muchacho Lozano tiene cosas y condiciones muy importantes que vimos en los 2 primeros partidos que jugó el América con la sub-20, creo, ¿no? 23. Ante la duda no le mueves, ante la duda de me va a funcionar igual el que venga que el que se va. Si no estás seguro, no le muevas. Ahí coincido, Aguirre ya lo conozco, que se queda. Pero ahí, en lo que menciona Paco, hay un ingrediente muy importante, la pretemporada. El América por primera vez, no sé en cuántos torneos, porque se lo facilitó también el AFC, va a tener tiempo para trabajar para el siguiente torneo. Y el tiempo primero lo tiene que utilizar en darles descanso a muchos futbolistas. Ya lo tuvo. Hay jugadores aquí a los que les urge, sí, pero era todo acuérdate era que con el empezó tiempo los dos. encima, sí empiezo con la sub-23 y todo eso, sí. Ahora no, voy a empezar de lleno el siguiente torneo con jugadores que primero lo que tienen que hacer ahorita es descansar. Me imagino que ya están descansando, ¿no? Pero ahí hay varios futbolistas a los que les urgía 10 días de no trabajar a ese ritmo, ¿no? Y si pusieron esta lista es porque hay rumores de que van a salir. Más que rumores en Y es algunos que casos. es lógico y normal. Después del tricampeonato, resulta que Jardine lo que necesita es limpiar un poco lo que es el ambiente de vestidor, darle motivación. Jugadores que ya dieron su máximo, habrá que darle salida. Si hace falta delantero, pues habrá que buscar delantero. Si estoy de acuerdo con Roberto, decir, no cambies a uno, por ejemplo, a Aguirre, no lo cambies hasta que no tengas a otro que te va a dar más. Pero si no tienes a alguien mejor que Aguirre, pues mantén a Aguirre, no sé, 6 meses más, por si acaso, para que sea el segundo delantero, para que así siga. Y lo que sí siento que se va a echar mucho de menos es a Brian Rodríguez. No, claro. Es un jugadorazo. No, ese cómo lo suples. Y él se va a ser una baja. Y creo que para Dávila- sustituirlo va a ser difícil. Y Dávila se quedó corto, estamos de acuerdo todos, ¿no? Sí. Porque, bueno, las expectativas a lo mejor eran más altas, pero creo que se quedó corto. ¿De qué juega Dávila? Que alguien me diga si es por izquierda, por en medio, atrás o Pero por igual lo de necesitas. ofensivo ahí de punta. Costo-beneficio económico, necesitas a Dávila, a lo mejor igual, decirle, no vas a ser el titular. O sea, tú necesitas una banca poderosa. Este muchacho, Dilrosun, ese sí estoy seguro que se va.
Sí. Pero yo creo que no se va de México. Yo creo que lo puede hacer quizá en otro equipo donde tenga un poco más de continuidad. Tiene desequilibrio, tiene velocidad. Le vimos hacer por ahí 2, 3 jugadas. Creo que entró bien en el último partido, pero sí creo que se quedó muy corto para lo que representaba el América por los costados, ¿no? Lo de Brian, si se llegara a dar su salida, bueno, estamos con lo de Víctor Dávila, pero si llegara a dar lo de Brian, imagínate, ¿hay algún equipo en México que se haya desprendido de jugadores de este nivel? Quiñones, Cabecita Rodríguez y Brian. No. Es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Yo creo que sí, primero tienes que analizar quién podría venir y después desprenderte de jugadores. Estamos hablando de jugadores que marcaron diferencia y que en su momento fueron los mejores. Brian en su momento era el mejor en el esquema de Jardine. Pero Paco, estamos hablando de un Más jugador desequilibrante. que va a alimentar a un equipo que está hablando del Miami, ¿no? Sí, el Inter. Por eso, entonces, si supuestamente el América va a estar peleando con los equipos importantes también de Estados Unidos, pues yo me estoy basando en cuanto al fútbol europeo. ¿Cómo vas a alimentar tú, Real Madrid, a un, no sé, Inter de Milán o el Paris Saint-Germain de un jugador muy bueno tuyo y se lo cedes a uno que te va a competir después? ¿Me explico? O sea, se lo dan a otro que no le va a llegar al nivel competitivo. ahora, Cabecita Rodríguez tuvo un gran desempeño. Recordemos la cantidad de goles de parte interna, segundo palo que hizo, uno tras otro en cada partido. Después llega Quiñones, venden a Cabecita muy bien vendido y Quiñones tiene un gran desempeño y lo venden muy bien. O sea, el América no solamente ha quedado campeón, ha invertido mucho dinero, sí, pero también ha recibido mucho dinero de los jugadores que ha vendido. Cabecita, Quiñones. No, y por ahora Brian seguramente recibiría muchísimo. Exacto. Entonces, yo creo que ha hecho las cosas muy bien. Sí, pero el área corres un operativa riesgo, y el área deportiva. Ricardo, corres un riesgo. Sí, ¿no? claro. A Cruz Azul le pasó. Cuando queda campeón con Juan Reynoso, se hablaba de que podría ser un equipo de época. Y se empezaron a desprender de futbolistas año por vendieron diferentes todo. razones. Y al final lo Sí. terminaron pagando. Yo creo que Dávila y Aguirre se van a quedar como suplentes. Y yo sí creo que tienen que verse en el espejo, por ejemplo, de lo que pasó. O sea, si tu centro delantero va a ser Henry, no sé cuánto tiempo va a ser, porque Henry el tiempo lo está alcanzando. Si tienes un 9 nuevo, joven, figura, consolidado, que alterne con Henry y ahí tienes a Aguirre. Acuérdense que Cruz Azul pagó por Giacomakis y por el Toro casi 20 millones de dólares y terminó jugando y siendo la figura tu tercera opción. Sepúlveda con 3 millones. El América tiene que tener 3 ahí. Si quieres 2 fijos y uno que te puede jugar 2 posiciones, pero el América también, además de sustituir a Brian, yo creo que necesita un 9. Y si Además, si hubiera una disyuntiva entre Aguirre y Dávila, yo me quedaría con Aguirre. Yo también. pero los dos se pueden quedar, ¿no? O sea, porque yo creo Es que el ellos América- dos y Henry, pues estamos con lo mismo. Los dos Yo creo Henry, que un 9 hay que revitalizar y el esa sustituto de competencia. Tal Brian vez más Cendejas. Henry, Aguirre y otro centro delantero, que no sé si sea el mismo Esteban Y el, Lozano. y el Una extremo competencia izquierdo de que otro nivel. sustituye a Brian. O sea, el América necesita adelante. No, Brian tienen que suplirlo con un jugador de similar nivel, exacto. que va a ser Ahora, muy difícil. De medio campo para atrás, pues el América queda bien parado, ¿no? Queda sólido. Ahora, Estamos hablando de un equipo que es un equipo grande, el más ganador, que es el América. Entonces, uno como técnico debe de tener 2 jugadores por puesto, de que si no juega uno, juega el otro, y que los dos son titulares. ¿Por qué? Porque el desgaste físico que hay ahora mismo, la intensidad con el que se calendarización. juega y la cantidad de partidos, es lo otro, hay que tener a fuerza Sí. 2 jugadores por puesto. Y luego tienes un tercero que te pueda cumplir diferentes funciones, de lateral, medio y hasta contención por el lado izquierdo o derecho, y luego delanteros 3. ¿Qué pasa? Hay que estructurar un buen plantel. Esa estructuración de un buen plantel es pensando en lesiones, en desgaste físico actividad, y los la torneos. intensidad de los partidos que es en la actualidad. ¿No? Y tiene la Leagues Cup también. compara, por favor, el América con cómo va a jugar el América. ¿Con línea de 4 o con línea de 5? Porque un partido con una, otra con otra, luego 2 contenciones, luego 1, luego 4-2-3-1. O sea, jugó de diferentes formas. Por mucho, el América no tiene los mejores laterales de México. Cruz Azul, por ejemplo, lo que hace Jorge Sánchez Rotondi es extraordinario para mí, y así 2 o 3 más equipos, pero América, no me digas que en este momento Kevin y Borja son súper archirrecontra Pero laterales o carrileros. Ricardo, Borja y Reyes sí. Reyes lo hizo muy bien, Y Borja también. pero Reyes le falta... Borja también. Borja No, y Kevin terminó también. bien. Y Kevin en su Bien momento, trabajado, después Kevin. al final no le alcanzó, no estuvo en el nivel que se esperaría de él. Yo creo que salvo lo de Henry y las lesiones que se juntaron de Brian y de Diego Valdés, que fueron 3 jugadores que normalmente eran titulares que se lesionaron, y que entonces dices, en este momento le faltó engrosar el plantel al América para esta recta final, pero el plantel me parece que estaba bien conformado. Se hizo una buena planeación, se conformó excelente. adecuadamente, las lesiones sí terminaron Y nada más pasándole para factura. agregar de los que se presentaron en la fecha 1 y 2,
Pues muy pocos, ¿no? Yo esperaba un poco más. No hubo más oportunidades. Vázquez, el muchacho por derecha, Dagoberto, Dagoberto y Juárez. Espinosa. Eso sí, Juárez se consolidó. Juárez sí ya creó un defensa central. Araujo se va. ¿Todavía tiene cuerda Araujo para otro equipo en primera división? No, ya no. ¿Ya no? En México sí. En México sí. Sí. O sea, ¿no le das 6 meses en el Atlas o así? Yo lo veo ya. No seas tan exigente. ¿Qué edad tiene? No, ya está sobre los que 3, 4, ¿no? Sí, pero bueno, un año más y juegas. 3, sin 4 problema, está ¿no? joven. Está Está joven, joven, chaval. Sí, hasta los 40 años. ¿Cuántos años tiene? La gente de la América terminó, yo creo que generando, digamos, mucho negativismo respecto a Araujo, pero si tú revisas su historia en el América, sumó más de lo que restó, 33 para 34 tiene Araujo. Terminaron como muy choqueados con él. Pero es un jugador, hay jugadores así, ¿eh? Hay jugadores que por distintas razones se les hace más grandes, se magnifican sus errores. Es el caso de Araujo. Se menosprecia sus 4 años titular en la Liga Española. Y el que regresa es Lichnowsky, ¿no? También, o sea, Lichnowsky Es otra. es el otro Importantísimo. central que va a competir con Juárez y con Cáceres, ¿no? Ya era una fiesta como tal y fue después dramático cómo terminó eso, parecía velorio el estadio. Desde el clausura 2023, esto es en cambio lo que ha pasado con América, ¿no? La diferencia pues es evidentemente abismal. Tocayo, Paco, no sé de dónde va a arrancar Chivas, qué tan lejos, a cuántos universos, por ejemplo, Tocayo, está Chivas del América. No, está lejos. En ese momento, yo también tuve la oportunidad de estar en el estadio y era un momento clave, porque ese título puede catapultarte, puede dar una inercia, puede pesar algo. Pero el último no se la dio. distinto. No, El no, último título no se la dio. no el de último aquel título. último título pasó a puestos de descenso. Pero Chivas. después de ese título vinieron momentos, incluso nos tocó estar por ahí, a Paco, luego a mí, y momentos buenos, regulares, más bien buenos no, regulares y malos. Y ese título hubiera para mí generado otra cosa porque empatas en ese momento al América y por muchas razones del tema mental principalmente. Y de ahí, bueno, el América despegó, ya lo supera por varios títulos y Guadalajara se estancó, incluso decayó porque el último torneo fue lamentable. Entonces, esa es la realidad del Guadalajara en este momento, pero sigue siendo para mí un equipo de gran convocatoria y con mucha exigencia, ¿no? El problema de Chivas, Paco, es la falta de proyecto, es la falta de talento en el primer equipo, en los futbolistas, no tienen futbolistas para competir contra el América, Chivas, Rayados, Tigres, Cruz Azul, Toluca, o es el hecho de tener que jugar con futbolistas mexicanos, o es algún otro, no lo sé. ¿Cuál? Buenas tardes. Yo dejaría de lado lo de que tiene que jugar con futbolistas mexicanos. El fútbol es la inmediatez del resultado. ¿Estás pidiendo extranjeros en Chivas? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Yo dejaría, o sea, No, que sí, no, ya estaba yo brincando. No, bueno, Jamás. para los dueños de la institución hay dos caminos. Y además de todos tipos, colores y sabores. Ahora vemos la oportunidad de un chavo, perfecto, no se logra consolidar. Ahora un extranjero que ha triunfado en otros lados, no se logra consolidar. Al que traigan, no logran consolidar un proyecto, al que traigan. Y en el caso de los jugadores, las fuerzas básicas de Chivas son buenas, claro que son buenas, pero les pides a los jugadores que respondan en 2 partidos, en 3 partidos. Que el Cubo Torres sea Chávez, ¿no? O muchos así que en otros equipos sí logran consolidarse porque tienen más tiempo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. En otros equipos son parte de, y en Chivas les pides que respondan. Esa es una. Y la otra, sí veo que hace falta una persona. Lo demás, 6 kilos arriba de tu peso, y si estás 6 kilos arriba de tu peso, no puedes jugar al fútbol 90 minutos. Algo tan fácil o tan complicado en Chivas no sucede. Y en Toluca sí. Y así le seguimos en Necaxa con Pavel Pérez, y así le seguimos el que tú me digas. Afecta que te jueguen contra, pero yo no veo un liderazgo, ¿sí? Y no porque está aquí Ricardo, yo sí lo veía con Ricardo. A Ricardo lo criticamos mucho, ¿sí? Pero sí se involucraba, sí estaba en temas importantes, en
temas personales. Pero decíamos que estaba demasiado, ¿no? Personales. Pero decíamos que estaba demasiado, ¿no? Yo no. En Cruz Azul sí un poquito más. Sí, Un poco. no, Un en poquito América más. y en Cruz Azul más. Sí, comparto. Sí. No, pero un director deportivo que no ve los entrenamientos, no. Lo vean a él, Y los hay, ¿no? ¿eh? Y los hay. Estar más escondidos, más desde la oficina, más desde una ventana. Fernando, No sé, Fernando Hierro veía todos los entrenamientos ahí en Verde Valle, todos. En esa como tribuna que tiene el chat, todos los veía ahí. O sea, yo no creo que pase por eso. O sea, Bueno, ¿a cuántos universos está Chivas de América hoy? mira, de entrada lo que me encanta es que te apasiona más hablar de Guadalajara que de dijiste América. eso el otro me día gusta y no es muchísimo. cierto. Después, que ¿por qué no hay la misma exigencia entre los dos? Pues claro que no, porque lo acaba de decir Paco. Primero, porque tienes la libertad, porque así lo desea América, de contar con extranjeros, caso contrario Guadalajara. No es un pretexto como nos lo quieres hacer creer tú. Es que me da a mí la sensación. Pues No, te- no, es que ya no te lo quiero- dijo Ricardo y te lo aclaro Me yo parece también. que Si muchas todavía no lo veces has es un entendido, escudo en es así. Chivas, ¿no? No es un Entiéndanos escudo. porque No. competimos en desventaja con No. respecto a los demás que A ver, pueden te tener voy a- 14 Déjame extranjeros. decirte algo importante. Tigres es un equipo muy cerca de ser grande, ganador, Sí. invierte. Se ha estado tratando de renovar con una base de mexicanos, y te digo los nombres: Ociel, Córdoba, Flores, Lainez, el del Atlas, no sé, 4, 5, 6 jugadores mexicanos. ¿Ha sido buena esta renovación? ¿Ya están esos jugadores dando el máximo? No. Si Híjole, estuvieran en Chivas ya los hubieran no matado lo sé, a todos. no lo sé, ¿eh? pero no. Criticado un Y montón. es como yo les hago una pregunta. A ver, desconozco, pero ¿cuánto se criticó del Chicote Calderón que porque le ganaba la fiesta en Guadalajara? ¿Ustedes creen, repito, desconozco porque no me consta, ¿ustedes creen que ya no sale de fiesta, ya es bien portado? Competencia, Chivas no puede hacer porque eso? Chivas no lo ha logrado. ¿Puedo contestar? Ricardo lo intentó y lo contesto con una buscaba pregunta. Sí. ¿Es mejor el Chicote Calderón del América que el Chicote Calderón de Chivas futbolísticamente adentro del cuadrito? Sí. No. Sí, sí. Pero ni cerca, Es ni mucho más cerca. futbolista. No. No. Se están quedando con los chicotazos. No. Es Ay, mucho más ¿cuántos jugador goles ahora. lleva y cuántas asistencias lleva y cuántos Pero no partidos tiene que lleva? hacer nivel. Salvo la última porque parte. compite en otro Lo nivel. que pasa es que está rodeado de mejores jugadores No, y ahí por favor, o te cuadras o te cuadras. Empezó a ser suplente desde pesa que se menos en afianzó América. Borja. Empezó a De ser acuerdo. Pesa menos en América. Porque llegó Borja, le costó, fue titular primero Chicote ya con Borja ahí. Hasta que Borja no se adaptó y no dio un paso adelante, el titular fue siempre Chicote en un nivel Ok. que no tuvo en Chivas ni un Ricardo, 3 contra 1. Te estás cegando, ¿eh? No, Ricardo, ¿cómo va a estar cegando? si yo te digo, ¿y dónde tenía más presión? En Chivas. 100%. En Chivas. ¿Tiene presión en América? Muchísima. Ninguna. No, sí tiene. No Sí tiene presión en pero América. no la misma que en Guadalajara. No tiene presión No, en la- América. no, sí tiene. ¿Cómo no ¿Quién va a tiene tener presión en América? Henry Martín, Diego Valdés. No, todos. No, Se Chicote aleja. no. Sí, sí la tiene. No. Porque sabe que si no rinde lo van a echar. Ese es el tema. La presión en Chivas, por eso yo sí creo que el jugador que llega a Chivas tiene que ser ejemplar, más profesional que en ningún lado, estar preparado para la presión y para el entorno. Y no todos están capacitados. ¿América? No. Digamos las cosas como son. En América, si tú hablas de 10 jugadores de América, ¿mencionas al Chicote? No. Y en Chivas sí. Sí. Sí, bueno, pero eso es normal. Porque, ¿Por qué normal? Porque en uno tienes un puñado de 4 o 5 futbolistas de los que te saben los Pero nombres. tú no estás dando la De razón. los 4. No. Es normal que tengas más protagonismo siendo el Chicote Calderón en Chivas que en América. Es Por eso- normal porque hay menos talento aquí que acá. Pero Chicote llegó a América, asumió una responsabilidad, asumió protagonismo, fue titular un montón de partidos y perdió la titularidad hace meses. Es que me están hablando que el Chicote llegó y comió banca desde que llegó y no es cierto. Fue titular todo el tiempo hasta que Borja le terminó ganando en la carrera. Pero el Chicote tuvo momentos muy importantes en América ¿Cuáles que para momentos mí, importantes en bueno, América? cumplidores como titular, muy regulares y que para mí lo hicieron jugar en un nivel que en Chivas ni olía. Pero Órale, familia americanista. ¿Cómo andan por ahí? Vengo con todas las noticias frescas de nuestro querido América. Y la verdad hay de todo un poquito, buenas y malas noticias que quería compartirles. Primero que nada, ya salió el calendario oficial de la Apertura 2025 y trae una sorpresa medio rara para el Clásico Nacional
la Liga MX tomó una decisión que no me acaba de convencer sobre la fecha y el horario del partido más pasional del fútbol mexicano. Nuestro camino arranca el 11 de julio contra Juárez, jugando de visita en la primera jornada, pero antes de eso tenemos la primera revancha contra los Diablos Rojos el 20 de julio por el título de campeón de campeones que se va a jugar en Los Ángeles, California. Lo que está raro es que el Clásico Nacional se va a jugar en viernes el 12 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes. Normalmente los clásicos se juegan en fin de semana, así que esto me parece medio extraño. Los viernes normalmente tienen menos audiencia en la tele y eso puede enfriar el ambiente en el estadio. También significa menos tiempo de recuperación para el siguiente partido. El Clásico Capitalino contra Pumas será el sábado 27 de septiembre, también en el Ciudad de los Deportes, y el Clásico Joven contra Cruz Azul será el sábado 18 de octubre en el Olímpico Universitario. Viendo el calendario más a detalle, nos vamos a topar con nuestros 4 rivales más pesados en apenas 6 semanas. Toluca en el Campeón de Campeones en julio, luego Chivas en la jornada 8, Pumas en la 11 y Cruz Azul en la 13. También tenemos partidos bravos como Tigres de visita en la jornada 5, Atlas en la 6 y Monterrey en la 9, o sea, 3 salidas seguidas contra rivales duros. La preparación física y mental tiene que estar al tope para no dejar puntos en el camino. En cuanto a nuestro capitán Henry Martín, hay buenas noticias. El delantero viajó a Guadalajara para revisar su lesión de tendinitis en el tendón de Aquiles y después de una valoración se confirmó que va a estar listo para el arranque de la Apertura 2025. Sí existió la posibilidad de que se sometiera a una microcirugía, pero los estudios demostraron que no hará falta operarlo y que con rehabilitación será suficiente. Henry regresó a la Ciudad de México después de su viaje express a Guadalajara en compañía de Fernando Gilardi, kinesiólogo del club. Lo que sí es un hecho es que no volverá a tener actividad hasta que esté 100% recuperado, ya que en otras ocasiones priorizó estar en cancha por encima de su estado físico. Me preocupa el patrón de lesiones repetitivas de nuestro capitán. Esta tendinitis que le provoca problemas musculares muestra que hay un tema estructural que urge resolver. En las 2 últimas finales tuvo que salir por lesión. Eso no es casualidad. Es entendible que quiera estar siempre porque es el capitán, pero eso podría estar acortando su carrera. En el mercado de fichajes tenemos confirmada la salida de Diego Valdés. El chileno ya no está en los planes de André Jardín y su destino está en Brasil. El Club Fortaleza es el que está interesado y, según reportes, en Coapa ya habrían aceptado la oferta de $3 millones. Aunque los brasileños y nosotros ya tenemos prácticamente el acuerdo hecho, todavía falta que el jugador cierre los términos contractuales directamente con el club brasileño. Considero que $3 millones es un monto justo considerando su edad y la baja de nivel. Valdés ya había perdido mucho protagonismo con Jardín y claramente no encajaba en el sistema táctico. Su salida libera un espacio importante en el mediocampo y ayuda a soltar nómina para traer nuevos refuerzos. Tenemos un giro inesperado en el caso de Brian Rodríguez. En los últimos días parecía que todo estaba listo para que se fuera, ya que después de ser convocado a la selección de Uruguay, mencionó que Luis Suárez le estaba dando la opción de ir al Inter Miami, pero John Sutcliffe de ESPN reveló la realidad y, según el comunicador, el charrúa no tendría ninguna oferta del equipo de la MLS. La fuente menciona que le dijeron que dentro del América no se recibió ninguna negociación por él, lo que hace pensar que el jugador simplemente mintió ante los medios uruguayos sobre su futuro. Esto es un ejemplo claro de cómo algunos jugadores y sus representantes se manejan en el mercado inventando ofertas para presionar al club o subir su valor. Si Brian realmente se queda, Jardín va a tener que trabajar mucho en su mentalidad para que vuelva a rendir. Un jugador que públicamente dijo que se quería ir y luego fue desmentido puede tener problemas de motivación, pero cuando estaba bien física y mentalmente era de los que marcaban diferencia por la banda. En cuanto a la liberación de plazas de extranjeros, uno de los casos más importantes es el de Jabairo Dilrosun. El delantero holandés no logró consolidarse en el equipo y su situación está siendo analizada. Los Xolos de Tijuana estarían dispuestos a aceptarlo, pero con la condición de que el América cubra parte de su salario. Esta es claramente una de las peores contrataciones de la era Jardín. Dilrosun costó cerca de $4 millones y nunca logró adaptarse al fútbol mexicano. Su velocidad y técnica individual se notan, pero le falta intensidad física y comprensión táctica. Es una pérdida financiera fuerte, pero a veces hay que cortar por lo sano. Uno de los jugadores que está en nuestro radar es Wesley Ribeiro, actual futbolista del Internacional de Brasil. Ya habíamos mostrado interés durante el mercado de invierno, pero
no se llegó a un acuerdo. Según datos de Transfermarkt, tiene un valor actual de 8 millones de euros. Hola, familia americanista. Vamos a analizar a fondo la situación actual de nuestro querido América, con todos los detalles que necesitan saber sobre lo que viene para el equipo. Primero, hablemos de las decepciones recientes. La temporada pasada nos dejó varios sabores amargos. No pudimos conseguir la CONCACAF Champions, un torneo que tanto anhelamos. La liga se nos escapó en los momentos decisivos, y la posibilidad de ir al Mundial de Clubes quedó solo en un sueño. Estos resultados han llevado a la directiva a tomar decisiones importantes. Se está planeando una reestructuración profunda del plantel, especialmente en la zona ofensiva donde hemos tenido mayores problemas. El objetivo es claro: volver a ser ese equipo dominante que todos queremos. El caso de Diego Valdés es uno de los más comentados. El mediocampista chileno, que en su momento fue clave para el equipo, parece estar cerca de salir. Su destino sería el Fortaleza de Brasil, y aunque aún no es oficial, todo indica que su ciclo en el América está por terminar. La situación de Valdés es particular. De ser un jugador imprescindible, pasó a tener un rol secundario. Las lesiones jugaron en su contra, pero también hubo problemas de adaptación al sistema de juego que implementa Andrés Jardine. Su salida dejará un vacío importante en la creatividad del mediocampo. En este momento, no tenemos un reemplazo natural para el puesto de Valdés. Eric Sánchez ha mostrado buenas cosas, pero su perfil es diferente. Esto significa que la directiva tendrá que buscar refuerzos de calidad para llenar ese espacio. Brian Rodríguez es otro jugador que genera mucha discusión. Durante semanas se habló de su posible salida al Inter de Miami, incluso el propio jugador mencionó el interés. Sin embargo, al parecer no hay ofertas concretas por él en este momento. Esto plantea un desafío importante para el cuerpo técnico. Si Brian se queda, habrá que trabajar en su mentalidad. Un jugador que ha expresado su deseo de irse puede tener problemas de motivación, y eso afectaría su rendimiento. Pasando a la delantera, Henry Martín sigue siendo nuestra principal referencia. Sin embargo, sus problemas físicos son una preocupación constante. La última lesión en el tendón de Aquiles generó muchas dudas, aunque los médicos descartaron que necesite cirugía. El caso de Rodrigo Aguirre es interesante. El uruguayo ha tenido momentos brillantes, pero también etapas de mucha irregularidad. La pregunta es si merece otra oportunidad o si el equipo necesita un refuerzo más consistente para ese puesto. En cuanto a posibles refuerzos, se menciona con insistencia la llegada de un extremo izquierdo brasileño. También se habla de la necesidad de un delantero centro que pueda alternar con Henry Martín y presionar por la titularidad. Los jóvenes del equipo también podrían tener más oportunidades. Esteban Lozano es un nombre que suena con fuerza, y la pretemporada será clave para que demuestre si está listo para asumir mayores responsabilidades. En el mediocampo, la situación parece más estable. Álvaro Fidalgo y Richard Sánchez han mostrado que pueden ser importantes, pero la salida de Valdés obligará a buscar alternativas creativas para darle mayor profundidad al juego. La defensa también tendrá cambios. Sebastián Cáceres y Ramón Juárez formaron una buena dupla central, pero se espera que Igor Lichnowsky tenga más protagonismo en la próxima temporada. Néstor Araujo parece estar cerca de dejar el equipo. Aunque tuvo momentos difíciles, hay que reconocer su aporte durante su tiempo en el América. Su salida marcará el fin de una era en la saga. El calendario de la próxima temporada ya está disponible, y viene con algunas sorpresas. El clásico contra Chivas se jugará en viernes, algo poco común que podría afectar la asistencia al estadio. También tendremos el duelo por el campeón de campeones contra Toluca, un partido importante que nos dará una primera prueba de fuego para la nueva temporada. Los partidos clave no faltarán. Enfrentaremos a Pumas, Cruz Azul y Monterrey en duelos que siempre son especiales. Estos encuentros serán pruebas importantes para medir nuestro nivel competitivo. A pesar de las decepciones recientes, hay motivos para mantener la esperanza. La renovación del plantel es necesaria, y con los movimientos correctos, el América puede volver a la senda del éxito. La próxima temporada será un nuevo desafío,
pero con el apoyo de nuestra afición y las decisiones acertadas, estoy seguro de que volveremos a lo más alto. El América siempre ha sabido levantarse, y esta vez no será la excepción.